La comisura blanca posterior, ya mencionamos, ¿no? Aquí tenemos los colículos o cuerpos reticulados, aquí tenemos la comisura blanca posterior y aquí arriba tenemos la glándula pineal o epífisis. Glándula pineal o epífisis. Entonces, entre los colículos y la glándula pineal o epífisis vamos a tener la comisura blanca posterior. El fornix. El fornix o trígono es una estructura conformada por dos columnas cuyas prolongaciones anteriores se van a relacionar con los cuerpos mamilares. Las prolongaciones posteriores se van a unir a la fimbria del hipocampo, ¿ya? Y se va a unir con la circunvolución del mismo nombre, la circunvolución del hipocampo. En la región intermedia, la que está en relación a los ventrículos laterales, ambos fornix van a unirse, ¿ya? Y van a ahí tener las fibras comisurares las que se van a intercambiar entre uno y otro fornix. Eso se va a llamar salterio o lira de David, ¿ya? El salterio o lira de David. Su función está ligada al sistema límbico, al circuito de Papez, eso lo van a ver ya en el sistema límbico, y también forman parte del agujero interventricular o de Monro. Aquí vamos a observar esta vista, chicos. Aquí vamos a tener ya el cuerpo del trígono, como les dije, al nivel de los ventrículos laterales, en la parte medial se van a unir ambos. Y aquí vamos a tener nuestro salterio o lira de David, ¿ya? Aquí vamos a tener el cuerpo del trígono, aquí vamos a tener los pilares posteriores del trígono, ¿ya? Se van a unir a esta estructura que está acá, que va a ser la fimbria del hipocampo, y todo esto va a ser la circunvolución del hipocampo, ¿ya? La circunvolución del hipocampo. Entonces, cuerpo del fornix, pilares posteriores se van a unir a las fimbrias y circunvolución del hipocampo, que va a estar en la región temporal. Aquí en la parte posterior vamos a tener también pequeñas fibras comisurales de los pilares posteriores, también de trígono a trígono. Otra vista acá, ¿no? Tenemos nuestra lámina terminal, nuestra comisura blanca anterior, nuestro trígono, pilar anterior, cuerpo, pilar posterior, que se va a unir a la fimbria de esta circunvolución, que es la circunvolución del hipocampo. Y aquí lo tenemos al fornix solito. Aquí vamos a tener sus cuerpos mamilares, sus columnas o pilares anteriores, el cuerpo, ya el cuerpo, sus comisuras, pilares posteriores se van a unir a la fimbria del hipocampo, como les mencioné, y este va a ser nuestra circunvolución del hipocampo. Comisura de la avénula. Esta comisura va a estar ya por encima de la epífisis o glándula pineal. Aquí tenemos de nuevo, por la vista posterior a los colículos, tenemos la comisura blanca posterior, y aquí tenemos la glándula pineal o epífisis. Por encima de la glándula pineal o epífisis vamos a tener la comisura de la avénula. ¿Cuál va a ser su función? Va a ser suprimir las hormonas de tipo gonadotrofinas, las hormonas sexuales, durante la niñez hasta la pubertad, donde justamente empiezan a haber los cambios hormonales. Por último, las fibras de proyección. Las fibras de proyección, ¿no?, por su sentido pueden ser ascendentes o descendentes. Esa fue una pregunta del pasito de anfiteatro. Pueden ser ascendentes a descendentes por su
sentido, por su orientación. Por su longitud pueden ser cortas o largas. Cortas es de la corteza hacia los núcleos basales y largas ya son de la corteza o núcleos basales hacia el tronco cerebral o la médula. O sea, ya por su longitud pueden ser cortas o largas. Vamos a tener algunas vías de proyección ascendentes. Vamos a enumerarlas. El lemnisco medio o cinta de raíz media, ¿ya? Va a ser una vía ascendente de tipo sensitiva. La vía espinotalámica anterior y lateral también van a ser vías ascendentes de tipo sensitiva. Las fibras o las vías tálamo-corticales o radiaciones talámicas o pedúnculo-talámicas también van a ser vías ascendentes de tipo sensitivos. Vamos a tener también al lemnisco lateral. El lemnisco lateral va a estar encargado de lo que es la vía cócleo-vestibular. Y las fibras dentotalámicas, que también son ascendentes, que van a ir del núcleo dentado en el cerebelo hacia el tálamo. Aquí observamos el cerebelo, parte del cerebelo, perdón. No observamos aquí el cerebelo, pero va a ser del cerebelo, que está más o menos a este nivel, hacia el tálamo. También son vías ascendentes. A ver, silencio, por favor. Ya estamos acabando, yo también estoy aburrido. Y estoy con la hora. Ya, seguimos. Vías descendentes. Vamos a tener principalmente la vía piramidal. ¿Ya? La vía piramidal de tipo córtico-nuclear, córtico-espinal. La vía córtico-nuclear va a ser la que va desde la corteza hacia los núcleos basales. Y la vía córtico-espinal va a ser la que viene de la corteza hacia la médula espinal. O sea, vías cortas y vías largas por su trayecto. También vamos a tener vías corticopónticas de la corteza cerebral hacia la protuberancia o puente, donde vamos a encontrar ahí los núcleos de los nervios craneales, los orígenes reales de los nervios craneales. Vamos a tener la vía córtico-reticular de la corteza a los núcleos de la base o los núcleos basales, y la vía rubro-vestíbulo tectal hacia la médula espinal, ¿no? Del núcleo rojo de los núcleos tegmentales y los núcleos vestibulares descendente hacia la médula espinal. Ahora, hablaremos aquí de las fibras de proyección más importantes en la cápsula interna, ¿ya? En la cápsula interna, porque la cápsula externa y interna y extrema tienen fibras de proyección, pero que no tienen, que son de asociación, no tienen mayor función específica, como las que vamos a ver en la cápsula interna. Nuevamente, un corte de tipo axial u horizontal, donde vamos a delimitar nuestra cápsula interna. Ya sabemos que la cápsula interna va a separar en la parte anterior el núcleo caudado del núcleo lenticular, en la parte media y posterior va a separar el tálamo del núcleo lenticular, ¿ya? El tálamo y el tálamo del núcleo lenticular. Vamos a tener nuestra cápsula interna entre el núcleo lenticular, putamen propiamente dicho, y el claustro o antemuro. Vamos a tener la cápsula externa, y entre el claustro o antemuro y la corteza de la ínsula vamos a tener la cápsula extrema. O sea, su práctica del día de mañana o del día de hoy de lo que es núcleos basales van a ser 2 minutos, porque solamente eso es lo único que tienen que observar. ¿Qué más van a observar aquí en este corte? Van a observar los ventrículos laterales, ¿ya? Y aquí en la parte posterior de los ventrículos laterales vamos a ver, ¿qué cosa es esto? Los plexos coroideos, ¿ya? Los plexos coroideos. Por arriba tendremos, ¿qué cosa será esto? La rodilla del cuerpo calloso, y por debajo, ¿qué estará?
el rodete del cuerpo calloso en este corte. Muy bien, aquí bueno, lo mismo, ¿no? Cápsula interna, su brazo anterior, su rodilla y el brazo posterior. Cápsula externa y cápsula extrema. En la cápsula externa, en la cápsula interna, perdón, en el brazo anterior, ¿qué fibras o haces vamos a recibir? Las córtico-talámicas, o sea, la comunicación entre la corteza y el tálamo, ya para ser más preciso, la comunicación entre la corteza y el puente o protuberancia que está a nivel del tronco encefálico, las vías caudoputaminales, ¿ya? Eso significa del núcleo caudado al putamen, ¿ya? Del cuerpo estriado al neoestriato. En la rodilla vamos a tener el haz córtico-nuclear o geniculado. Va a ser una estación, por así decirlo, de las vías descendentes, de las vías motoras. Y en la cápsula interna vamos a tener tres sectores. El primer sector va a ser el sector lentículo talámico, ¿ya? Que va a tener sus fibras córtico, espinal o piramidal, ¿ya? Estos son vías, ¿no?, de la corteza hacia la médula espinal, donde sí son vías, ¿no?, vías piramidales, vías descendentes, ya sabemos, proveniente del área 4 o del área 6 de Brodmann. Tenemos los haces córtico-nígricos y córtico-rúbricos. Cuando hablemos de córtico, ya estamos hablando de corteza, nígrico a la sustancia negra, ¿no?, o núcleo gris, y haz córtico-rúbrico al núcleo rojo. En el mismo brazo posterior vamos a tener otro sector, que es el sector retrolenticular. Detrás, o sea, acá tenemos delante y detrás en esta orientación, ¿no?, retrolenticular. ¿Ya? En el brazo talámico posterior vamos a tener la vía visual, su sector genículo-calcarino, ¿ya?, del cuerpo genicular, la vía calcarina, por las radiaciones ópticas, como lo mencionamos, y las fibras occipitopónticas, o sea, de la corteza cerebral al puente o protuberancia en el tronco encefálico. Por último, en lo que es cápsula interna, el brazo posterior, ¿no?, el sector sublenticular, ya el sector sublenticular, vamos a tener cuatro vías más. La vía auditiva, sector genículo temporal, ya aquí se van a asociar las vías 41, 42, 52, 22 y 38, que las mencionábamos, del área auditiva primaria y secundaria. Las fibras parietopónticas y temporopónticas, ya vamos a tener las nigroestriadas y estrionígricas, que van a ser, ¿no?, de los núcleos de la base hacia la sustancia negra, ya, y el haz subtalámico. Hasta ahí todo lo relacionado a sustancia blanca, ya, a sustancia blanca. Y por último, ya con sistema ventricular y líquido cefalorraquídeo. Sistema ventricular ya sabemos que es un ensanchamiento del conducto del epéndimo, como mencionamos, cuando hay el desarrollo del cerebro. Este conducto del epéndimo, que es pequeño, va a adoptar esta forma característica de los ventrículos cerebrales. ¿Ya? Aquí vamos a tener, por ejemplo, los ventrículos laterales, que serían considerados como el primer y segundo ventrículo. No hay ningún orden, ¿no? Primer y segundo ventrículo. ¿Ya? Vamos a tener aquí en esta región lo que viene a ser los cuerpos frontales, que está justamente relacionado con la cabeza del núcleo caudado. Vamos a tener aquí sus astas posteriores, que van a ser las occipitales. Aquí los mismos ventrículos laterales van a tener proyecciones posteriores, que van a ser los cuernos o astas occipitales. ¿Cómo se van a comunicar? ¿No? Se van a comunicar por el agujero de Monro, y se van a comunicar a esta estructura de acá, que va a ser el
tercer ventrículo. Perdón, los ventrículos laterales también van a tener una proyección temporal, unas astas anteriores que van a ir al lóbulo temporal. ¿Ya? Me estaba olvidando de eso, lóbulo temporal. Entonces, en lo que es ventrículos, proyección frontal, proyección occipital y proyección temporal. Pasamos ahora de los ventrículos laterales al tercer ventrículo. ¿Ya? Ese es el tercer ventrículo. ¿Ya? Dentro del tercer ventrículo va a haber aquí un espacio, ¿no? Una perforación del tercer ventrículo por la comisura gris intertalámica. Por ahí va a pasar la comisura que va a unir ambos tálamos, ¿ya? Por la comisura gris intertalámica. Luego tenemos el pasaje al tercer ventrículo, al cuarto ventrículo mediante un acueducto. ¿Cómo se va a llamar ese acueducto? El acueducto de Silvio o acueducto cerebral. Este aquí es su trayecto. Terminamos aquí en el tercer ventrículo, por el acueducto cerebral va a llegar al cuarto ventrículo, ya que es este de aquí, el cuarto ventrículo, que va a estar muy relacionado con el cerebelo, ya, con el cerebelo. Vamos a tener en el cuarto ventrículo, culminando el cuarto ventrículo, vamos a tener 3 agujeros, un agujero medial y 2 agujeros laterales. El agujero medial ya se va a encargar de llevar el líquido cefalorraquídeo a nivel del conducto del epéndimo, a nivel de lo que es el tronco cerebral y la médula espinal. ¿Ya? Ese va a ser el agujero medial o de Magendie, ¿ya? M de medial o Magendie. Y vamos a tener 2 agujeros más, que van a ser los agujeros laterales o de Luschka, que van a llevar el líquido cefalorraquídeo ya por todo lo que es la cisterna, ¿no? O todo lo que es el espacio subaracnoideo de la médula espinal. Bueno, alguna generalidad de líquido cefalorraquídeo producido por los plexos coroideos, ¿ya? Plexos coroideos de mayor producción, 80% en los ventrículos laterales, ¿ya? Y también tenemos una menor producción en el cuarto ventrículo. La producción y reabsorción de este líquido cefalorraquídeo es constante y permanente. ¿Cómo se realiza la absorción? 85% en las granulaciones aracnoideas o de Pacchioni, ¿ya? Y en las vellosidades aracnoideas. El 10% en las cisternas o saco dural y el 5% en la capa ependimaria. Aquí vamos a tener más o menos una gráfica y vamos a orientar nuestra producción de líquido cefalorraquídeo. Ya sabemos que se va a formar en los ventrículos laterales, aquí en esta estructura que son los plexos coroideos, van a pasar, ¿no?, a nivel del agujero de Monro, ¿no?, o interventricular hacia el tercer ventrículo. ¿Ya? Durante su recorrido en el tercer ventrículo vamos a tener este espacio de aquí que va a ser el acueducto cerebral o de Silvio, que va a ser el pasaje del tercer ventrículo al cuarto ventrículo. Aquí tenemos el orificio medialo de Magendie, que va a entrar a este conducto ependimario, ya, a la porción medial de lo que es la médula espinal, y los laterales o de Luschka van a ir a todo el espacio subaracnoideo de la médula, ¿ya? De la médula, los agujeros de Luschka. Bueno, entonces esto va a bajar por todo el espacio subaracnoideo de la médula, va a subir nuevamente por aquí, ¿no? Va a seguir este trayecto por el espacio subaracnoideo y va a llegar ¿a dónde? Va a llegar a las granulaciones aracnoideas que van a estar ubicadas en relación al seno longitudinal superior, ¿ya? O seno sagital superior, porque también tenemos uno inferior. La cisterna van a ser los lugares donde va a haber mayor acúmulo de líquido cefalorraquídeo, ¿ya? Entonces aquí tenemos algunas cisternas para mostrar. La cisterna intrapeduncular, que está entre los pedúnculos cerebrales por encima de la protuberancia o puente. La cisterna quiasmática, que es la que va a bañar lo que es el quiasma óptico,
la cisterna superior o cisterna ambiens, ya que va a estar en relación a la ubicación de los folículos y de la glándula epífisis, ¿ya? Tenemos también una cisterna bulbocerebelosa o cisterna magna también. La cisterna va a ser los lugares donde va a haber mayor concentración de líquido cefalorraquídeo. Lo que son sus valores y volumen. Por minuto producimos aproximadamente de 0.3 a 0.5 mililitros. Por hora de 18 a 21 mililitros. Por día de 450 a 500 mililitros. La capacidad ventricular, ¿no?, del líquido cefalorraquídeo contenido en los ventrículos es de 50. Y en las cisternas y espacios subaracnoideos 200 mililitros. O sea, hay un recambio, ¿no?, durante el día de 2 a 3 veces el líquido cefalorraquídeo. El volumen total en adultos ya es lo que estamos viendo, 200 a 250, y en niños es la mitad. Sus funciones más importantes: protección y suspensión del sistema nervioso central. Gracias al líquido cefalorraquídeo, nuestro sistema nervioso está suspendido y no está en contacto con la tabla interna del cerebro. Entonces, al mantenerse suspendido, lo protege de golpes a ese nivel y también aminora su peso. No es como cuando nosotros estamos suspendidos en el agua, pesamos menos, ¿no? Igual, le da menor peso del que realmente tiene a nuestro sistema nervioso central. También una de sus funciones es la limpieza y desecho, ¿no?, o excreción de las sustancias de desecho y el transporte de neurotransmisores. Una patología asociada, ¿no?, al líquido cefalorraquídeo del sistema ventricular es la hidrocefalia. Aquí podemos ver, ¿no?, los ventrículos laterales como los hemos estado observando de manera normal, ¿no?, y cuando hay un problema en su reabsorción o en su producción, ¿no?, ocurre esto, la dilatación de los ventrículos laterales. Esto generalmente es de resolución quirúrgica. Acá se le pone una pequeña válvula del ventrículo lateral al peritoneo para que ese excedente de líquido cefalorraquídeo pase a la cavidad peritoneal y se pueda reabsorber más rápido. Muy bien, chicos, es todo.